Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Presentamos titulares, hablemos de Brasil, con este récord de desempleo en plena pandemia. Estamos hablando de un número que traspasa el 12%, 12,9% trimestre entre marzo y mayo 2020 es el dato económico que arroja el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Esto genera repercusiones en la sociedad brasileña y ya le vamos a presentar un trabajo de uno de nuestros corresponsales refiriendo al punto. También nos vamos a referir a los casos de corrupción en Colombia y en México, generando noticias económicas. Y en este día analizamos en Expediente Económico la subida del comercio electrónico en plena pandemia. En la mayoría de los medios de comunicación económicos de la región se habla de lo que están haciendo las empresas que comercializan productos de belleza, cómo se las están ingeniando en esta época para no bajar ventas e ir sumando innovación también a la hora de hacer los traslados y las entregas. Ya vamos a plantear este punto interesante que se da en este momento en nuestros pueblos. En Brasil, el gobierno de Bolsonaro aseguraba que la ausencia de medidas de prevención como la cuarentena frente al COVID-19 serviría para mantener en pie la economía. Pero su país supera los 103.000 muertos por coronavirus y a su vez alcanza un récord histórico de desempleo. En Sao Paulo está nuestro corresponsal Nacho Lemos, listo para contarnos la siguiente historia. Brasil alcanzó el menor nivel de trabajadoras y trabajadores activos de la historia, es decir, desde el inicio de las mediciones del órgano oficial IBGE. Solo el 49,5% de las personas con edad de trabajar estaban empleadas en el trimestre que cerró en mayo. Probablemente hasta final de año tendremos un número mayor a 20 millones de desempleados en Brasil, que da idea de la insuficiencia de las líneas en términos de poco volumen y capacidad de operacionalizar las políticas de auxilio, y por cuenta de esas podemos tener una aproximación de por qué el índice de aislamiento social en Brasil es tan bajo. Sobre el total de empleos perdidos, 6 millones eran trabajadores informales. Una reducción inédita para el sector, que por primera vez desde el inicio de las mediciones alcanza un índice de 33,9% de trabajadores sin registro. También hubo un récord de trabajadores subutilizados, 31,9 millones de personas. Para quedarte dentro de casa debes tener derecho a un trabajo que te permita hacer teletrabajo o al menos condiciones buenas de quedarte dentro de casa. Para hablar de la cuestión económica que debe mantenerse durante la pandemia por varios meses, tenemos que hablar de una población que tiene el mayor número de desempleados, que perdió buena parte de su renta, y una población negra que ya estaba en los peores cargos de trabajo, recibiendo menos en impuestos formales y entre los mayores ocupantes de los puestos informales. Otro número récord es el de desalentados a buscar trabajo, variable que no entra en el número de desempleados. Son más de 5.700.000 personas. Sin embargo, hay otros que aumentan su lucro durante la pandemia. 5 brasileños. Las encuestas actuales muestran que 5 brasileños tienen una renta económica equivalente a la mitad de la población brasileña. 5 personas, no digo 5 organizaciones, 5 personas. El presidente brasileño justificaba la ausencia de medidas de prevención frente a la pandemia con la necesidad de privilegiar a la continuidad de las actividades comerciales para sostener la economía. La pandemia ya cruzó la mitad del año. El desempeño económico exacerbó los índices de desempleo y las familias brasileñas perdieron a más de 103.000 personas por COVID-19. Ignacio Lemos y Juliana Sif para Telesur desde Sao Paulo. En Argentina se afinan los pasos para sellar la reestructuración de la deuda. El acuerdo con 3 grupos de bonistas liderados por BlackRock aceleró estos pasos. Entre la semana pasada y el 4 de septiembre se definirán 2 de los capítulos centrales del acuerdo con canjes de títulos bajo legislación extranjera y local.
se dará inicio también formal a la negociación con el nuevo programa del Fondo Monetario Internacional, FMI. En Colombia, el Consejo Electoral investiga al presidente Iván Duque por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial. Investigación que se abrió luego de versiones que indican una presunta donación de un empresario, Oswaldo Cisneros. Los magistrados del CNE analizarán si Cisneros hizo o no donaciones a la campaña presidencial de Duque por $300.000, como se asegura en conversaciones interceptadas por la Fiscalía a personas cercanas al presidente. Destacamos que la ley colombiana prohíbe la financiación de campañas políticas por parte de extranjeros. Uno de los puntos que a esta hora prensa local le da resultado es también la citación a Nubia Rueda y a otras personas que hicieron referencia a estos aportes a la campaña del presidente Iván Duque. Nubia Stella Martínez Rueda es la directora del CD y estas conversaciones fueron interceptadas por la Fiscalía. En México también denuncian por casos de corrupción al expresidente Enrique Peña Nieto por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht. Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, presentó una denuncia penal en la que acusa al expresidente y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de recibir sobornos por unos $4,4 millones, los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña del año 2012, campaña a la presidencia de la Nación. Si en un buscador ubican Lozoya o Pemex, van a ver que en la Nación Mexicana están de tendencia. Tiene que ver con esta decisión de Lozoya de detonar una de las más grandes investigaciones por corrupción desde el momento en que se puso a colaborar con la justicia. Y entre los personajes aludidos de la política mexicana están Felipe Calderón, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Luis Vega y José Murat. A la vuelta de la pausa, Reino Unido en recesión, ya les cuento más. Cuando hablábamos de esto hace unos meses, dije que se avecinaban tiempos difíciles y las cifras de hoy muestran que los tiempos difíciles están aquí. Cientos de miles de personas ya han perdido sus trabajos y lamentablemente muchos más lo harán. Pero les dije a las personas, aunque todos tenemos por delante decisiones difíciles, nadie se quedará sin esperanzas ni oportunidad. La economía de Reino Unido sufrió en el segundo trimestre 2020 una caída récord de 20,4% y la recesión registrada en los 6 primeros meses del año en el país es histórica. Según el Instituto Nacional de Estadística, que publicó las cifras este miércoles, se trata de la primera recesión técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos de contracción del Producto Interno Bruto, desde la crisis financiera de 2009. Según el ONS, por sus siglas, la contracción que comenzó a sentirse en marzo fue especialmente difícil en abril, cuando la población estuvo totalmente confinada, pues la actividad económica se paralizó totalmente. Con una caída del 20,4%, Reino Unido registró el peor comportamiento de Europa en el segundo trimestre de este año, por delante de España, cuya caída fue de 18,5%. Sumando los primeros trimestres, el organismo reveló que el retroceso de la economía británica llega al 22,1%, una cifra algo menor que la registrada en España de 22,7%, pero el doble que la de Estados Unidos de 10,6% en ese mismo periodo. Estos datos ponen en evidencia la peor recesión de la economía británica desde que la ONS comenzó a realizar los cálculos oficiales trimestrales en 1951. Refleja las restricciones de viajes y actividades desde la entrada en vigor del confinamiento en el país, el 23 de marzo, cuya duración fue mayor que en la mayoría de los países europeos, puesto que no se logró controlar la pandemia.
La recesión está causando ya enormes daños sociales, con una disminución de 730.000 personas empleadas entre marzo y julio de este año, según cifras publicadas el pasado lunes. No pasa casi ningún día sin que se anuncien nuevas supresiones de puestos de trabajo en empresas que están preocupadas por la finalización del programa de desempleo parcial, prevista en octubre próximo. Para todo 2020, el Banco de Inglaterra prevé una caída de 9,5% del Producto Interno Bruto y una recuperación lenta para 2021. Creo que lo más importante es recuperar nuestras escuelas en septiembre, y eso es lo que vamos a hacer. Estoy muy impresionado por las medidas que se han tomado para garantizar que las escuelas sean seguras, y no hay duda de que lo serán. Boris Johnson, primer ministro británico, dijo que no hay dudas que los niños de la escuela secundaria pueden regresar a salvo en septiembre, a pesar de las afirmaciones de un informe gubernamental que se publicará próximamente y que sugiere lo contrario. The Times es un periódico británico y escribió que a los científicos que trabajaban en el informe de Public Health England les preocupaba que los niños de las escuelas secundarias y mayores corrieran el riesgo de propagar el virus, a diferencia de los que están en edad escolar primaria, que no son tan propensos a hacerlo. Las escuelas cerraron el 20 de marzo pasado, con excepción de los hijos de trabajadores clave o niños vulnerables. Los alumnos de la primera infancia, del primer y sexto año de recepción, los que tienen de 5 a 11 años, ya volvieron en algunos lugares de Reino Unido, a clases me refiero, el 1 de junio. La pandemia ha develado lo vulnerable que somos todos y que nadie estaba preparado para una contingencia de este tipo. Hay sitios donde la cuestión ha ido de mal en peor, caso Etiopía, donde muchos ciudadanos han sido arrastrados a la pobreza extrema. De acuerdo a cifras aportadas por el Banco Mundial, hasta 100 millones de personas pronto podrían caer en la pobreza extrema, es decir, que vivirían con solo $1,90 al día. La pobreza extrema está atacando al mundo y se está expandiendo tal como lo hace el coronavirus. Más de 736 millones de personas ya se encuentran en situación de pobreza extrema, la mitad de ellas en solo 5 países: Bangladesh, Congo, India, Nigeria y Etiopía. En este último país, las trabajadoras domésticas no consiguen trabajo y la falta de recursos las coloca en situación de vulnerabilidad extrema a ellas y a sus familias. Vivimos en un estado en el que estamos por encima de los muertos y por debajo de los vivos. Esto no es vida. Así que basándonos en estas proyecciones de una contracción económica bastante considerable debido a la pandemia mundial, de hecho esperamos, o estos modelos esperan, que la pobreza aumente por primera vez desde la crisis económica asiática de 1998. Etiopía depende en gran medida de la inversión extranjera, al igual que varios países del África subsahariana, pero las restricciones de viaje han frenado esto. De hecho, varios analistas aseguran que sin estos ingresos no tienen cómo responder a la pandemia. El servicio de la deuda bilateral se suspendió hasta fines de este año, pero no es suficiente. Necesitamos llegar hasta el 2021. Necesitamos que las organizaciones multilaterales y los acreedores privados se sumen. Etiopía estaba presentando una transformación económica en los últimos tiempos, siendo ejemplo de desarrollo hasta que llegó el virus y lo cambió todo. Ahora necesitan encontrar la manera de volver a ese camino. Según el representante del Banco Mundial, si para 2021 la pandemia está bajo control con casos bajos, Etiopía podría recuperarse rápidamente. Otro punto, otra realidad económica. Hay un equipo de expertos de Naciones Unidas que llegó a la isla de Mauricio el martes intentando ayudar para evitar que un derrame petrolero dañe aún más su medio ambiente.
equipos de salvataje estaban en una carrera contra reloj mientras bombeaban combustible, que encalló en un arrecife de coral el mes pasado y comenzó a derramar petróleo hace 5 días. Miren lo que es este mar, miren lo que es este espacio. El Huacayo encalló con 4.000 toneladas de combustible y según un comunicado de Mitsui Osk Line, que opera esta embarcación, unas 1.180 toneladas de combustible se han filtrado a las aguas circundantes. Hay un profesor de ecología que también mencionaba que si bien la cantidad de combustible parecía haber disminuido, aún tienen fugas y hay que estar alertas. Mauricio y sus 1,3 millones de habitantes dependen fundamentalmente del mar, no solo para alimentarse, también para otras actividades económicas como el ecoturismo. Fomentaron una reputación, tienen una historia de éxito en lo que se refiere a conservación de ambientes naturales y hacen parte de un destino de clase mundial para los amantes de la naturaleza. Cotizaciones del Brent, entrega octubre 2020, $45,03 el barril. WTI, entrega septiembre 2020, $42.06 el barril. Jornada del 11 de agosto, sexta OPEP, $45.01. También ese tercer indicador va al alza. A la vuelta, comercio electrónico en el espacio de análisis. Una realidad, el comercio electrónico está de moda en medio de la pandemia, donde sin contacto directo tenemos que comprar, solo se abre esta ventana y es mirando al futuro. Es una excelente alternativa para cuidarnos, para protegernos. En medio de la pandemia, el comercio electrónico ha tenido un aumento importante. Los hábitos de adquirir objetos y servicios se han movido de los canales habituales a los canales digitales, permitiendo a las marcas y compañías expandirse y desarrollar nuevas experiencias para los consumidores. Según un estudio realizado por Wear & Social con usuarios de Internet con edades de 16 a 65 años, quienes confirmaron haber adquirido productos en línea en el último mes. Según diversos analistas, los sectores que abarcan áreas como la alimentación, los productos del hogar y la medicina son algunos de los que han tenido mayor auge en el mercado en línea, con la situación actual del coronavirus debido a las limitaciones que impone la pandemia por COVID-19, a lo que se suma el temor al contagio. Los consumidores cada vez se ven más convencidos de utilizar los sitios web como una forma segura y rápida de adquirir sus productos, especialmente la cesta básica y medicinas. Uno de los países que ha sabido sacarle el jugo al comercio online es China, el gigante asiático. Ha visto mejoras en sus ventas en todos los sectores, aumentándolas en un 50% hasta mayo de este año desde que inició la pandemia. Son los meses en los que habitualmente hay más pedidos internacionales y era común ver a los usuarios seleccionar y adquirir juguetes en la sala de exposiciones. Pero esto se redujo este año debido a la extensión mundial de la pandemia. En medio de este escenario y con la meta fija de expandir los mercados internacionales, muchas compañías de juguetes comenzaron a vender sus productos de forma online.
En la situación actual, con un virus que se extiende de forma rápida y fácil, el comercio en línea tiene diversas ventajas, como la llegada de los productos sin necesidad de contacto y cadenas comerciales más cortas. Es por ello que el comercio en línea se ha convertido en una forma importante de estabilizar el comercio exterior, afectado por la pandemia. Además, está tomando una parte cada vez mayor en las exportaciones e importaciones del gigante asiático. Comenzamos a vender nuestros productos a través de las plataformas de comercio electrónico transfronterizo hace un año. Los pedidos en línea del año pasado fueron relativamente pequeños, representando aproximadamente el 3% de todos. Pero la cifra ha aumentado entre el 8 al 10% en el primer trimestre de este año debido a la pandemia de la COVID-19. En estos 6 meses, las importaciones y exportaciones por medio del comercio online, bajo la supervisión de aduanas, aumentaron en un 26.2%, resultando ser mucho más altas que la tasa de aumento del comercio exterior en su conjunto, según los datos dados por la aduana china. Todo apunta a que el comercio online ha llegado para quedarse, para aumentar ventas en muchas compañías y en muchos casos para salvarlas de la ruina, ya que en estos momentos en que se debe evitar el contacto físico o la relación directa vendedor-consumidor, el comercio online aparece como una ventana hacia el futuro, mutando las pérdidas de la pandemia en ganancias. Así las cosas. Hasta luego a todos.